¿Cómo saber si mi hijo o mi familiar tiene riesgo de suicidio? Lo más importante es entender que el tema del suicidio o la ideación suicida es algo supremamente importante hablar. Sabemos que en los últimos meses o incluso años hemos visto un alza en los casos de intento de suicidio o incluso de suicidio consumado, y a veces es un tema tabú que no sabemos cómo manejar, que no sabemos cómo hablar, o que incluso intentamos meter por allá debajo del cajón para que nadie sepa o no se hable. Pero lo más importante es entender que no porque hablemos del tema vamos a fomentar que la gente lo haga. Por el contrario, entre más hablemos del tema, más podemos hacer prevención y más podemos saber cómo ayudar y poder que la gente se dé cuenta que no están solos y que de verdad podemos acompañarlos en esto. Sabemos que en ocasiones a alguien que tiene ideación suicida puede verse como triste, irritable, que se aísla, incluso hasta lo podemos ver con una sonrisa en la cara, lo podemos ver preocupado, con cambios en el sueño, con cambios en el apetito, pero esos no son los únicos síntomas y signos de alarma de alguien que tiene una ideación suicida. Hay muchas cosas detrás que es importante que empecemos a conocer, y no solamente frente a nuestros hijos, sino también frente a las demás personas. Entonces, si en algún momento has pensado, ¿cómo sé si mi hijo tiene un riesgo de suicidarse o mi familiar tiene un riesgo de suicidarse? Quédate a ver este video para que conozcas un poco más de cómo podemos saber cuáles son los factores de riesgo y qué puedes hacer en esta situación. Y lo más importante es entender que el suicidio consumado es cuando una persona toma la decisión de acabar con su vida. Es importante que entendamos que esto no significa que solamente fue un impulso, que la persona estaba intentando llamar la atención. Hay muchas cosas que van detrás de esto, pero sí es importante que entendamos que es una decisión de la persona. Y lo más importante, siempre se lo digo a las personas o familiares que acompaño con este tema, no digamos que es llamar la atención, simplemente hagamos caso a esto que está pasando y elijamos ver cómo podemos acompañar este tipo de situaciones. Es importante entender que el suicidio no tiene una única causa, no es solamente por un detonante o un problema. Usualmente hay muchas cosas que están pasando, puede haber estrés, ansiedad, depresión, dificultades económicas, dificultades laborales, pueden haber algunos factores estresores de hace mucho tiempo, pueden haber dificultades en salud mental, puede ser una situación muy específica del momento que fue como la gota que rebasó el vaso. Entonces, para poder analizar este tema es importante tener en cuenta muchísimas cosas y hay que entender que todos somos un caso a caso. Cada paciente, cada persona será algo completamente diferente y por eso es importante que estés muy atento a ciertas cosas que nos pueden dar indicios. Ojo, no significa que esto sea lo único que nos lo puede mostrar, pero sí son ciertas cosas que nos pueden abrir un poco los ojos frente a estas situaciones. También es importante entender que hay alguien que no tenga ningún antecedente de salud mental, nunca lo hayas visto mal, siempre lo hayas visto con una sonrisa y cometa un intento de suicidio o un suicidio consumado. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier persona, solo por el hecho de ser un ser humano, puede estar involucrada en este tema. Por eso es importante entender el suicidio como un fenómeno global, porque hay muchas cosas que tenemos que abordar, hay muchas cosas que se tienen que hacer y realmente como sociedad cada quien puede poner un granito de arena y eso es lo más importante. No creer que nosotros tenemos que resolverle la vida a todo el mundo, pero sí saber que hay ciertos granitos de arena que podemos implementar o establecer frente a diferentes situaciones y eso es lo que más nos va a ayudar. Siempre les digo, no significa que nosotros vamos a salvar el mundo, pero solamente con tener más información, más conciencia, las líneas a las cuales podemos acceder, esto nos va a ayudar muchísimo a que todo sea más fácil. Entonces, para empezar, algunos factores de riesgo que podemos tener en cuenta. Obviamente van a variar de acuerdo a la persona, de la cultura, pero algunos muy globales son los siguientes. 1. Los trastornos mentales. La presencia de un antecedente de enfermedad mental puede generarnos un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque pueden tener diferentes cambios en el estado de ánimo, dificultades para el control de impulso, para la gestión de emociones y esto nos genera un pesito para que estemos un poco más cerca de poder tomar este tipo de decisiones. Sin embargo, no significa que todos los que tengan un trastorno mental van a hacer un intento de suicidio o un suicidio consumado. Es simplemente un factor de riesgo, algo que podría aumentar el riesgo, pero no necesariamente tiene que estar para que ocurra. 2. Historia de antecedentes de intentos de suicidio o suicidios consumados. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que ya tuvo un primer intento es más probable que tenga otros intentos. Por eso es muy importante el acompañamiento a estos casos, que se le pueda hacer un seguimiento, que tengan un proceso psicoterapéutico. Aunque sabemos que a veces es muy difícil poder acceder a este tipo de procesos, hay que buscar diferentes herramientas, sea con nuestra familia, grupos de apoyo, algunos espacios gratuitos que se pueden ofrecer en diferentes lugares. Pensamiento suicida, tener ideas de que me quiero morir, de que quiero hacerme daño, de que quisiera dejar de existir, de que quiero que el mundo tenga una pausa y no volver a existir por un momento. Todo eso son indicios de que la persona está empezando a pensar sobre la muerte. Incluso a veces pueden existir deseos pasivos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo digo, ojalá Diosito se acuerde de mí. Esto es querer fallecer, pero no que yo lo vaya a hacer. Pero este es uno de los factores de riesgo y algunas de las cosas que podemos estar muy atentos cuando alguien nos lo empieza a manifestar, porque esto puede llevar a que estemos más cerca de tomar esa decisión. 4. El abuso de sustancias.
el abuso de drogas y de alcohol genera que tengamos muchos cambios a nivel emocional, a nivel comportamental, incluso que seamos más impulsivos, porque lo que empieza a pasar es que nuestra parte frontal se desconecta, que ahí es donde tomamos las decisiones más racionales, y esto puede llevar a que en cualquier momento, si estoy bajo la influencia de consumo de sustancias o de alcohol y me llega una de esas ideas, sea más difícil gestionarla o aterrizarla y por ende pueda tomar más fácil la decisión. 5. Sentimientos de desesperanza y desesperación. Cuando sentimos que el futuro no es esperanzador, cuando sentimos que en el futuro no va a haber ninguna alternativa, ninguna solución, cuando vemos el futuro como algo negativo, algo catastrófico, algo que no va a tener un final bonito, probablemente esto va a ser una señal de alarma. Nos empieza a mostrar que la persona está desmotivada en la vida, que nada le interesa, que siente que nada sale bien. Entonces, ojo, si ves que tu hijo o algún familiar está teniendo estos síntomas, es importante empezar a estar alerta para acompañarlos. Historia de abuso. El abuso no solamente es el abuso sexual, puede ser el abuso psicológico, emocional, físico, económico, de cualquier tipo, especialmente porque esto genera eventos traumáticos y emociones muy fuertes y difíciles de gestionar. Si, por ejemplo, pasa uno de estos eventos y no acompañamos a gestionar adecuadamente las emociones, nuevamente cuenta como un factor de riesgo. 7. Los problemas de salud crónicos. Muchas veces cuando constantemente nos enfrentamos a enfermedades, dolores crónicos, situaciones de salud que no tienen cura o que por el contrario aparecen muchísimos síntomas que generan mucho malestar y no tienden a resolverse, esto puede empezar a generar síntomas depresivos y también sensación de desesperanza, como lo mencionamos anteriormente. Cuando empezamos a ver que nuestra enfermedad no tendrá cura, que no va a tener un fin o que nuestra calidad de vida se ve deteriorada, pueden aparecer pensamientos suicidas y por ende un factor de riesgo más. 8. Una pérdida significativa. Aquí entran los duelos, una ruptura amorosa, porque esto implica hacerle el duelo a la pérdida de una persona que es importante. Y muchas veces sentimos que la vida no tiene sentido sin esa persona. A veces incluso sentimos que nos vamos a morir del dolor tan horrible que estamos sintiendo. Sin embargo, es importante entender que este dolor es normal y que sabemos que en algún punto va a ceder si tenemos acompañamiento y herramientas adecuadas. Pero en ocasiones, después de una pérdida significativa, se puede aumentar una ideación suicida y por ende el riesgo. 9. El acceso a los medios letales. Cuando la persona tiene cercanía a diferentes objetos con los que pueda hacerse daño y pueda cometer un acto de suicida, probablemente también va a aumentar el riesgo, porque si definitivamente en el lugar donde yo estoy no tengo ningún no tengo ningún elemento o nada que me pueda ayudar a cometer esto, probablemente va a ser más difícil que lo pueda hacer. Temas asociados a identidad sexual o a la sexualidad. Este es muy importante y hay que cogerlo con pinzas. No quiere decir que porque pertenezco a la comunidad LGBTIQ+, tengo riesgo de suicidio. No. Lo que verdaderamente sí puede generar un riesgo de suicidio es la discriminación, el rechazo y los juicios que existe frente a las diferentes identidades sexuales y de género. Entonces es supremamente importante que como sociedad podamos trabajar en pro de la aceptación, del no juicio y de la no crítica frente a los demás, porque de lo contrario podríamos estar poniendo un granito de arena para un factor de riesgo de alguien que no se siente aceptado, que se siente discriminado y se siente rechazado. Es muy importante entender que porque aparezca uno de estos síntomas no significa que ya la persona está completamente en riesgo y va a tener el acto. Es importante entender que cuando empezamos a ver al menos uno de estos factores de riesgos, es importante estar pendientes, empezar a ver cómo podemos acompañar, cómo podemos intentar resolver, cómo podemos ayudar a que esta persona pueda gestionar eso que está viviendo y no simplemente pasarlo por alto, pero tampoco tenemos que pensar que ya necesitamos internar en una unidad de salud mental a esta persona, pero sí es importante prestar atención, empezar a hacer acciones, buscar acompañamientos de profesionales de la salud mental y movilizar esa red de apoyo para que esta persona pueda gestionar eso que esté viviendo y que logramos disminuir este factor de riesgo. Ahora te voy a contar algunos signos de alarma y algunos síntomas que podemos empezar también a identificar frente a alguien que puede estar cerca a un intento de suicidio. 1. Expresiones verbales directas o indirectas. Es decir, cuando la persona empieza a decir, estoy aburrido con la vida no tiene sentido, a mí me gustaría que Dios se acordara de mí, ojalá me pase un accidente y yo no me vuelva a despertar. Ahí hay muchos ejemplos de diferentes formas, tanto directas o indirectas, de expresar ese deseo frente a la muerte o esa pérdida del sentido de vida. También a veces lo que podemos identificar es que las personas dicen ser una carga para los demás y esto también es una forma indirecta de hablar sobre la ideación suicida. 2. Expresiones de desesperanza y desesperación. Cuando empezamos a ver que tu hijo o tu familiar empieza a hablar de que la vida no tiene sentido, yo aquí estorbo, no sirvo para nada, nada importa, la vida es muy complicada, el futuro es completamente negativo, nada nunca se va a resolver. Todo esto nos muestra esa desesperanza y esa sensación de que las cosas definitivamente siempre serán negativas y nuevamente prende algunas alarmas. 3.
cambios en estado de ánimo. Cuando empezamos a ver que la persona está muy feliz, muy triste, irritable, se enoja con más facilidad, nada de lo que antes le gustaba ahora le gusta, todo eso nos empieza a indicar que hay ciertos cambios que es importante estar atentos y darle una mano para entender qué está pasando o por qué empezaron a generarse estos cambios. Si de pronto sientes que no tienes las herramientas, puedes consultar tú para dotarte de herramientas o acompañar a tu hijo familiar para que pueda consultar. 4. Cambios en el comportamiento. Cuando empezamos a ver que era una persona muy extrovertida y ahora es introvertida, que ya no quiere salir, que vive encerrado, que abandona videojuegos si antes le gustaba, que deja de hacer ejercicio, deja sus rutinas. Todo esto son cambios a nivel comportamental que nos muestran que hay algo que está pasando con este familiar o con tu hijo. 5. Pérdida del cuidado personal. Cuando empezamos a ver que ya a esta persona no le importa cómo se ve, no se baña o no se lava los dientes, que su aspecto físico se ve descuidado, que notamos que hay un deterioro en su cuidado para el descanso, para su alimentación, para su vestimenta, para su apariencia física, que ni siquiera quieren bañarse o no se levantan de la cama. Todo esto empieza a seguir con cada vez más indicios de lo que está ocurriendo. 6. Aislamiento social. Constantemente intentar estar solo, evitar la interacción con las demás personas y buscar siempre estar más aislado de los demás, a pesar de que antes eso no era un comportamiento de esta persona. 7. Empezar a regalar posesiones personales. Empezar a que algunos de los elementos que eran supremamente importantes, supremamente significativos, los empieza a dar a otras personas, empieza a entregar objetos que compartían con otros, a cada vez tener menos ropa, su computador o su videojuego. Todo eso nos empieza a mostrar que hay algo que también está pasando y que es importante identificarlo. 8. Búsqueda de medios letales, empezar a buscar diferentes objetos que nos puedan permitir llegar a ese acto, indagar por medicamentos, objetos cortopunzantes, entre otros, o empezar a preguntar y a buscar por los efectos que pueden tener en su organismo. Todo esto nos puede generar mucho más riesgo y muchas más alarmas de que definitivamente esta ideación cada vez está mucho más estructurada. 9. Aumento de consumo de sustancias o comenzar el consumo de sustancias. Empezar a irnos por estas sustancias muchas veces se hace para anestesiar el dolor, anestesiar el malestar o incluso para cada vez ponernos un poco más en riesgo frente a nuestra salud. 10. Autolesiones. Esto implica hacerse cortes o infringirse daño para intentar gestionar emociones o buscando fallecer. Es súper importante que estemos muy atentos, especialmente con los hijos, con los adolescentes, frente a este tipo de situaciones porque suelen ocultarlos con la ropa, con diferentes elementos para que no se den cuenta. Y nuevamente, no veamos esto como un llamar la atención, veámoslo como una decisión que están tomando frente a un malestar que se está viviendo. 11. Problemas en la salud mental o historial de enfermedad mental. Sabemos que eso es un factor de riesgo porque si vemos que su patología está descompensada, es decir, si es una persona con depresión y nuevamente estamos viendo que tiene todos los síntomas o con ansiedad o con un trastorno afectivo bipolar, eso es una alarma importante. Es importante que nuevamente consultemos con los profesionales para poder gestionar lo que está pasando, pues todas las emociones que se viven en los diferentes trastornos mentales pueden ponernos muchísimo más en riesgo, pueden hacer que seamos más vulnerables a tomar este tipo de decisiones y que finalmente es importante que los podamos acompañar, porque nuevamente lo más importante para prevenir la ideación suicida es mostrarle al otro que no está solo. Probablemente yo no tenga todas las herramientas como familiar, pero si yo le demuestro al otro que estoy ahí para lo que él necesite y para acompañarlo, esto va a ayudar a alivianar un peso. Entonces, también como papás, como familiares, amigos, ¿qué podemos hacer? 1. Informarnos sobre signos y señales de alarma. 2. Preguntarle a esa persona qué está sintiendo, cómo se siente, si tiene ideación suicida, si hay algo en su vida que lo motive o si definitivamente está completamente desmotivado. 3. Practica la escucha activa. Ponte en el lugar del otro. Simplemente dedícate a escuchar y a no juzgar. Pregunta abiertamente, haz preguntas abiertas para que el otro pueda expresar lo que está sintiendo. No intentes resolverle. Solamente permite que exprese sus emociones y que sepa que estás ahí para acompañarlo. 4. Persuádelo a que busquen ayuda o acompáñalo. A veces puede ser un paso difícil, pero también es importante que le mostremos que todos podemos tener momentos de malestar y que lo importante no es no tenerlos, sino cómo los gestionamos y que podemos apoyarnos de muchísimas personas. 5. No lo juzgues, no lo critiques, no lo cuestiones, no lo culpes. Es simplemente estar ahí para escuchar y entender que aunque tú puedas tener una percepción distinta, esa persona está viendo la vida de esa manera por diferentes motivos, circunstancias y situaciones que está viviendo y es importante que lo podamos aprender a acompañar y a gestionar sin criticar. 6. Cuida de tu salud mental. Intenta siempre estar pendiente de tus emociones, gestionarlas, de tus dificultades, porque si tú estás bien, vas a poder estar bien para acompañar a tu hijo o a tu familiar. Lo más importante es que entendamos que eso le puede pasar a cualquier persona y que no juzguemos porque alguien tenga una ideación suicida. Es entender que es un malestar que se está generando y es una decisión que comienza a aparecer, pero que nosotros también podemos poner ese granito de arena para acompañar a estas personas e intentar resolver esos problemas. No necesariamente tenemos que ir al psicólogo si definitivamente no podemos, no conseguimos citas. Podemos acudir a un servicio
de urgencias y en las diferentes ciudades existen líneas principales de acompañamiento psicológico e incluso en este momento existen diferentes organizaciones a las cuales puedes contactar para tener diferentes tipos de acompañamiento. Pero lo más importante es no te quedes solo, expresa lo que estás viviendo, levanta la mano, ponlo ahí afuera. Puede que si tu familia no puede ayudarte o tú como familia no puedas ayudar, hayan otras personas allá afuera que sí puedan acompañarte en el proceso. Es importante siempre tener como un termómetro de nuestras emociones, estar atentos a lo que está pasando con nosotros y con los demás. Esa es la mejor manera de prevención. Garantizar que estemos reconociendo, nombrando y gestionando todas las emociones nos va a ayudar a que cada vez este riesgo disminuya menos y que así sigamos cuidándonos a nosotros mismos. Por eso te invito a que te suscribas a mi canal para que sigamos aprendiendo de cómo gestionar nuestras emociones, cómo cuidar nuestra salud mental, cómo cuidar a los demás y que así cada vez podamos disminuir el riesgo y disminuir todos los síntomas que pueden estar apareciendo.